Está en línea Camilo Tiscornia, Camilo Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Nada, arranqué ya tuteándote, quería decir, porque para no pedirte disculpas después y arrancar de nuevo. A ver, ha sido la que pasó y también esta una semana complicada a partir de los cambios que ha generado el gobierno, con esto de el desarme de algunas posiciones, de algunas letras, los cambios de algunas letras, que quedó algún excedente en pesos en el mercado, que los bancos hicieron no sé qué cosa, que se les aumentó el encaje. A ver, ¿cómo estás viendo la economía hoy? ¿La economía está bajo control del gobierno o vos tenés algún tipo de dudas o advertís sobre cuestiones sobre las que habría que poner un poquitito más de energía o determinación? Mira, siempre los años de elecciones son complicados en la Argentina, con lo cual me parece que esa es un poco la primera parte del contexto actual. No escapa lo que está pasando un poco a la lógica de los años de elecciones. Ajá. Que encima, recordemos que temporalmente las elecciones suelen tener lugar en septiembre, octubre, por allí, que es un momento en donde también suele previamente reducirse la oferta de dólares, con lo cual ya de por sí la combinación de las dos cosas habitualmente te mete más presión sobre el tipo de cambio. Y este año en particular se sumó lo que estabas marcando vos recién, que es la cancelación de estos bonos que se llamaban LEFIs, que derivaron en que el Banco Central tuviera que emitir 15 billones de pesos Ajá. al sistema, y eso obviamente provocó todo un descalabro que se fue lo que se vio durante el fin de julio. Estos últimos días hubo una mayor calma a partir de medidas que fue tomando el gobierno y el Banco Central. Bueno, y ahora tenemos de vuelta también otro tema complejo de este último mes, que es todo este tema de las votaciones que están habiendo en el Congreso, que obviamente complican la parte del resultado fiscal. O sea que es una combinación de cosas las Sí. que está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿realmente estas cosas que pasan en el Congreso repercuten sobre los mercados, inciden en las definiciones del denominado círculo rojo, Camilo? Yo creo que forman parte del tema político en general, ¿no? El gobierno actual, desde que arrancó, se sabe que tiene muy poca participación, muy pocos miembros dentro del Congreso que le respondan directamente, y esto ha sido una debilidad de origen del gobierno, porque el presidente ganó en segunda vuelta. Entonces, el resultado de estas elecciones va a ser muy importante como para ver si el gobierno puede tener un mayor control del Congreso. Lo que se Ajá. está viendo justamente con estas medidas que se están aprobando, con independencia del contenido, digo, lo que se ve es que el gobierno no tiene justamente el control porque no tiene un conjunto de legisladores que le respondan suficientemente grande, que le respondan tan directamente. Entonces, esto genera inquietud y bueno, hay que ver cómo cambia esto después de las elecciones, porque va a ser un factor muy importante. Ujú. Yo recién comentaba el informe de la Secretaría de Comercio norteamericana que daba un poco el crédito al portal Infobae y creo que fue Román Lechman desde Estados Unidos porque no lo vi en todos los medios. Este informe de la Secretaría de Comercio en el que en un párrafo dices, bueno, la inestabilidad cambiaria, la inflación crónica, la presión fiscal y los costos laborales siguen siendo obstáculos relevantes para las empresas extranjeras que buscan operar en el país. Habla del entorno volátil que atraviesa la Argentina desde hace más de 2 décadas, la inflación persistente, la inestabilidad cambiaria, que complica la previsión de los costos e ingresos. Y esto es un diagnóstico, una radiografía tomando en cuenta hasta el mes de julio de 2025. No es, si bien el informe es 2024, se extiende con análisis de datos de julio 2025. Hay cosas que el gobierno no va a poder hacer si no gana, a ver, muy bien o ampliamente las elecciones. Estamos hablando de las reformas fundamentales, previsional, laboral y también la reforma impositiva, ¿no? Sí, yo creo que esta descripción que estás hablando vos no hace referencia específicamente al momento actual. Yo creo que es una descripción de lo que es la historia reciente de la Argentina, y eso es lo que es difícil de torcer. Ajá. Ahí está la clave del asunto. Evidentemente, si nosotros queremos justamente entrar más fácilmente en el radar de inversores, como por ejemplo los que estás marcando vos, inversores extranjeros, vamos a tener que cambiar con toda esa historia. Y para cambiar con esa historia hay que cambiar muchas cosas, empezando a nivel macroeconómico por la parte fiscal y monetaria, que esto el gobierno lo está haciendo y creo que en este sentido está avanzando muy bien.
Pensando para adelante, así como te digo que es importante que el gobierno se fortalezca, ¿por qué? Porque se percibe que es el presidente el que tiene la convicción fuerte de este rumbo que está intentando marcar, para justamente dejar atrás ese pasado que se describía antes, Sí. pero tal vez mucho más importante aún es ver en qué medida hay dentro del arco político otro tipo de espacios que por ahí no comulguen con todo lo que propone el gobierno, pero que logren aceptar ciertas mínimas cosas a nivel macroeconómico que habría que mantener sin importar el signo político. Claro. Eso yo te diría que va a ser la clave para poder dejar atrás esa descripción que me contabas vos de la oficina Sí, esta sí, sí. americana. Ujú. Camilo, vi los informes de ustedes estaban hablando, por lo menos no sé si ha habido alguna corrección o no, pero de 1,9 de inflación para julio, y si esto sigue ratificado, ¿cómo ves agosto? Vos me vas a decir, bueno, están en la primera semana, sí, pero la primera semana a veces da los parámetros o algún parámetro de cómo va a seguir el mes. ¿Agosto se presume que va a estar arriba de julio? Mira, yo creo que hay que ser muy cauteloso con esto. Si uno separa, te cito nomás lo que pasó en el mes de abril, cuando te acordás que se implementó la banda de Sí, flotación claro, y 16 había de quienes abril, sí. decían que la inflación se iba a ir al 3, al 4 y al 5%, Sí. y la inflación terminó dando 2 y pico, y en Ujú. mayo terminó dando unos 6. Entonces yo diría, estamos en un contexto en el que muchas cosas a nivel macroeconómico han cambiado. Entonces, andar tirando pronósticos así al Ajá, voleo de que la ajá. inflación va a ser tal o cual cosa, yo sería un poquito más cauteloso. Sí, sí. Lo que te puedo decir hasta el día de hoy y con pocos días, porque si creemos que el tipo de cambio puede tener algún efecto, hay que esperar un poco, porque la suba más fuerte del tipo de cambio fue los últimos días de julio. Entonces, esto va a tardar en registrarse. Ujú. Hasta el momento no hay un mayor impacto de nada relacionado con el tipo de cambio. Y por otro lado, en el mes de agosto te juega a favor la estacionalidad. Julio es un mes de mucha estacionalidad por las vacaciones de invierno que pegan en todo lo que tiene que ver con el turismo. Agosto te favorece. Entonces, yo te diría, no me aventuraría a decir que necesariamente la inflación de Ajá. agosto va a ser mayor que la de julio. Ajá. El lunes llegaron a la Argentina 2.000 millones de dólares, que ya lo hemos dicho, la moneda del fondo son los derechos especiales de giro, no es que vienen billetitos de dólares, pero de esos 2.000 quedaron menos, ¿no? Porque ya algunos millones se fueron a los pagos. ¿Cómo estás viendo la cuestión de las reservas y sobre todo en esta época en la que por ahí el campo ya no tiene mucho más para liquidar de soja, ya básicamente se ha vendido, se ha liquidado, no creo que quede demasiado, ¿no? Bueno, si uno escucha las declaraciones del presidente de la Rural, dice que hay todavía bastante por vender y pensando en la próxima cosecha. Y creo yo que la suba del tipo de cambio y el hecho de que el gobierno bajó las retenciones, combinado con que las tasas de interés están más altas que hace un mes atrás, te diría que pueden ser un incentivo para que el campo liquide. Lógicamente no va a liquidar con la misma intensidad que el segundo trimestre, que es el pico habitual, pero creo que puede haber una recuperación de la liquidación. De todos Ajá. modos, volvemos al inicio. Este momento siempre es de un poco menos de oferta de dólares y de más demanda por las elecciones, con lo cual tensión necesariamente va a haber en este momento. Bien. Y la última, para ver si el tema del dólar se traslada a los precios, vos me decís que hay que esperar un poquitito más. El viernes cerró 1.380 el dólar oficial y hoy está 1.340, así que hay probabilidades de que no se traslade a precios esto. Justamente ese es el tipo de cosas que hay que ver, dónde Ah, termina más o menos estabilizándose el tipo de cambio. Yo creo sí, que si la situación se siguiera complicando y vos ves el tipo de cambio escalando, bueno, hay más chances, lógicamente, de que los claro. precios aumenten. De todos modos, yo creo que eh, lo que sería deseable en todo caso, si es que pasa, que es lo que pasa en otras partes del mundo, que si el tipo de cambio sube, bueno, que suba lo que realmente está ligado al tipo de cambio o en todo caso Sí, en los costos la proporción de lo que está ligado al tipo de cambio. sí. Por decirte algo, que el tipo de cambio haya subido un 12% a lo largo del mes de julio, no tiene por qué implicar que un peluquero aumentara su precio en Claro, sí, sí, 12%. sí, sí. Si vos me decís que la chapa de acero aumenta un 12%, me parece más que razonable. El peluquero no. Si el peluquero aumenta 12%, estamos en un problema que es el habitual de la Argentina, que no hay una estabilidad en las expectativas de inflación y está todo el mundo colgado y el tipo de cambio es simplemente un indicador del desorden monetario, con lo cual Ujú. todo el mundo entiende que su precio lo tiene que ajustar como el tipo de cambio. Claro. Pero si se logra, que es lo que está pasando en este último mes y pico, si se logra cierto desacople entre el tipo de cambio y los precios, te diría que es algo muy positivo porque es la mejor forma de enfrentar el famoso tema, que es el otro tema que habitualmente preocupa en los últimos meses, el tema del atraso cambiario. La Claro, única forma de claro. resolver el atraso cambiario es que el tipo
de cambio suba más que los precios internos. Camilo, te hago la última, ha sido muy claro y también gracias por tu tiempo. Habitualmente el mes de septiembre, yo no sé si es el 19 o el 29, es el momento indicado para que el gobierno presente un presupuesto. Javier Milei ha gobernado sin presupuesto o con presupuestos prorrogados de la gestión de Alberto Fernández durante 2 años. ¿Vos creés que este septiembre va a haber presupuesto, teniendo en cuenta que es justo en una de las paradas intermedias antes de las elecciones? Mira, yo diría, pondría en contexto el presupuesto. El presupuesto nunca ha sido una cosa muy referencial para la No, ejecución de claro. la política fiscal, porque en la época del kirchnerismo el presupuesto también era una fantasía y Sí, estaba absolutamente falseado, y eso le permitía al gobierno disponer libremente de los recursos que había por encima de ese presupuesto falaz. exacto. Con lo cual, Pero se el presume que ahora son presupuesto diferentes, ¿no? nunca ha cumplido Sí, la función que tenía que cumplir. exacto, estamos de Esta acuerdo. oportunidad, lo que diría es esto: en el acuerdo con el Fondo Monetario hay una meta que es presentar el presupuesto. Entonces, creo que Ah, puede haber una mayor probabilidad de que el presupuesto se presente, y me parece que el gobierno ajá. actual, que tiene como mucho foco en lo fiscal, veremos si logra hacerlo. Lo que pasa es que, de vuelta, yo creo que el gobierno, me parece que esto va más allá de lo puntual del presupuesto. Estratégicamente el gobierno va a querer y va a tratar de que las cosas se traten en el Congreso cuando cambie la composición y le sea más Claro, favorable. sí, sí. Camilo, 1.000.000 de gracias, como siempre, ¿eh? Un No, gran por favor, abrazo, hasta que luego. sigas muy bien. Saludos. Camilo Tiscornia, director de CIT, asesores económicos. Yo lo decía hace un ratito, los informes del mes de julio de inflación, el IPC da un 1.9%, 1.9%, ¿eh?